Queremos darle la bienvenida a esta serie de estudios sobre la madurez espiritual, anhelando que toda persona que pueda escuchar los audios, los videos, tenga un corazón que ama al Señor y anhele crecer en su vida espiritual. Permítame orar un momento. Mi nombre es Alex Donelli y le invito a participar con nosotros en este curso de la madurez espiritual. Tengamos primero un tiempo de oración. Padre amado, gracias por la oportunidad de estudiar juntos tu palabra, Señor, ese tema tan importante que es la madurez espiritual. Padre, todos debemos anhelar crecer en nuestra vida cristiana para que seamos fuertes y vigorosos para enfrentar los días difíciles en que vivimos. Padre, consciente de nuestra necesidad, apelamos a ti pidiendo que uses estos cursos para que nos animes a crecer en nuestra vida espiritual. Acompáñanos, te pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, este es el anhelo que tenemos como estas plantas. Queremos como hijos de Dios crecer en una forma natural para alcanzar una plena madurez en Cristo. Ahora, durante las siguientes semanas vamos a estudiar 10 temas. Hoy vamos a empezar con las marcas de la madurez espiritual. Luego viene una clase sobre la importancia de entender la salvación, todo lo que abarca la salvación. En tercer lugar, vamos a estudiar Cristo en las Escrituras. Cómo el Señor Jesús se manifiesta a lo largo de toda la Biblia es importante para nuestro crecimiento espiritual. Luego, un cuarto tema sobre todo el consejo de Dios. Como creyentes debemos entender bien toda la doctrina cristiana. Vamos a desafiarnos en cuanto a todos los temas que es importante que entendamos para evidenciar nuestro crecimiento espiritual. Luego un tema muy práctico sobre la muerte de nuestro ego, nuestro yo, que tantas veces nos impide crecer en la vida cristiana. Eso nos lleva naturalmente al sexto tema, que es unión con Cristo. Como el Señor Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Somos nueva criatura en Cristo y eso es fundamental para el crecimiento espiritual. Otro tema práctico tiene que ver con esperando en Dios y escuchando su voz. ¿Cómo podemos escuchar al Señor hablar? Muy importante para nuestro crecimiento espiritual que tengamos una relación dinámica con Dios en la cual conversamos con Él en oración, Él conversa con nosotros por su Espíritu y disfrutamos una comunión íntima con el Señor. Para eso, en octavo lugar, cuán importante los ejercicios espirituales. Cada creyente debe estar en un gimnasio espiritual. Gente invierte horas yendo a un gimnasio para hacer ejercicios. ¿Por qué no pensar que el creyente también tiene que hacer ejercicios espirituales? Eso nos va a llevar a disfrutar el poder de lo alto, tan importante en los ministerios que tenemos. Y vamos a terminar con un tema muy desafiante sobre siervos inútiles, que habiendo hecho todo esto para crecer en nuestra vida espiritual, no tenemos ninguna razón de jactarnos. Tendremos que confesar al final, solo hemos hecho lo que era necesario hacer y somos siervos del Dios Altísimo. Bueno, como ven, son temas muy interesantes, bastante profundos y esperamos que disfruten esta serie de estudios. Cuando vamos a la Biblia, encontramos que la Biblia presenta la vida cristiana como algo que es dinámico y que debe estar creciendo. ¿Se acuerdan? Primera de Pedro 2, versículo 2. El apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Todos empezamos con el nuevo nacimiento. Empezamos como bebés en Cristo recién nacidos. Pero cuando miramos en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14, vemos que el apóstol Juan tiene 3 etapas de crecimiento en la vida cristiana. Quizá podemos mirar ese pasaje para
refrescar nuestra memoria de lo que el apóstol Juan dice aquí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos. Ahí está el primer peldaño en la vida cristiana, hijitos. ¿Cuál es la marca de ser hijitos? Porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Luego menciona una tercera categoría de crecimiento espiritual. Os escribo a vosotros, padres. ¿Cuál es la marca de un padre espiritual? Porque conocéis al que es desde el principio. Luego vuelve a la posición intermedia. Os escribo a vosotros, jóvenes. ¿Cuál es la marca de la juventud espiritual? Porque habéis vencido al maligno. Y luego Juan repite otra vez esas tres categorías. Así que desde el comienzo de este curso podemos hacernos la pregunta, ¿en cuál de estas tres categorías nos colocamos? ¿Ya somos padres espirituales? Quizá estamos en la etapa de ser jóvenes. Podría ser que nos consideramos niños en Cristo todavía. La verdad es que cualquier etapa en la que estemos, el desafío siempre va a ser seguir creciendo y avanzando en la vida cristiana. Pero vamos a empezar con este problema de la inmadurez espiritual, porque la Biblia nos presenta varios ejemplos de cristianos que no alcanzaron la madurez espiritual. Vamos al libro de Hebreos, el capítulo 5 y el capítulo 6, porque aquí hay un ejemplo bastante claro de la inmadurez espiritual y los factores que la causan. En primer lugar, el autor dice, la inmadurez espiritual se debe a una lentitud para aprender. Lentos para aprender. Escuchen versículo 11 del capítulo 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos, lentos para oír. En realidad, lo que él estaba explicando no era nada difícil de entender, pero se había vuelto difícil para estos creyentes por su inmadurez espiritual. Eran lentos para prestar atención. O capítulo 6, el versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos. Otro factor importante en la falta de crecimiento espiritual. Eran lentos para aprender por cierta ociosidad o pereza espiritual. Eran creyentes que querían todo servido, como decimos, en cucharitas. No querían enfrentar enseñanzas profundas, se cansaban fácilmente. Lamentablemente hoy en día hay muchos creyentes así en la iglesia. No han crecido espiritualmente porque son lentos para entender, lentos para aprender. El pastor trata de enseñarles y no quieren aprender y se resisten y a veces se quejan. Muy larga la prédica, demasiado profunda la enseñanza. Es que no quieren aprender. Dios nos guarde de ese peligro. Pero luego viene otro factor, lentos para entender. Aquí hay otro factor diferente, la inhabilidad de comprender. Versículo 11 del capítulo 5 dice, estas cosas son difíciles de explicar. No en sí, el autor obviamente las entendía bien, pero los lectores no la entendían bien. Ellos eran lentos para entender. Si miramos la primera parte del capítulo 5, del 1 al 11 al 10 de Hebreos, verán que el autor está queriendo explicar algo de Cristo como el gran sumo sacerdote y tomar esta figura de Melquisedec. Está mencionado en versículo 10 del capítulo 5.
Y luego en capítulo 7 hay todo un capítulo acerca de esta figura Melquisedec. El autor de esta carta a los hebreos estaba queriendo instruir a los creyentes en esta figura del Antiguo Testamento de Melquisedec como un excelente ejemplo y una sombra de Cristo, nuestro Salvador. Pero se dio cuenta el autor que estos creyentes les costaba entender estas cosas que él quería enseñarles. Y a lo largo de este libro sentimos la frustración del autor, queriendo enseñar cosas a personas que francamente no entendían fácilmente. Y muchas veces hoy en día también. Ahora, se entiende que algunas personas, quizá por su falta de formación, encontrarían algunas cosas difíciles de entender, pero mayormente no se debe a una falta de formación, sino una falta de decisión. Yo encuentro como pastor que hay personas en la iglesia que manejan muy bien lo que es medicina o derecho o ingeniería, manejan muy bien aspectos técnicos, estudian, entienden cosas que yo no entiendo. Así que obviamente son capaces de entender, pero qué extraño. Le tratas de enseñar cosas espirituales y esas personas profesionales en otras áreas, de repente les cuesta entender verdades espirituales. Obviamente esas personas pueden ser grandes profesionales, pero pequeños en su vida espiritual. Eso nos lleva a un tercer factor. Hay creyentes que no maduran espiritualmente porque hay que volver a enseñarles una y otra vez. Y el autor se queja de esto en versículo 12. Capítulo 5 dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. ¿Y por qué había que volver a enseñarles? Porque se olvidaron rápidamente. ¿Y por qué se olvidaron? Porque su corazón no estaba enganchado. Y por eso en capítulo 6, versículo 1 dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y luego añade, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Cosas que él ya les había enseñado antes, pero estas personas querían volver a aprender otra vez. Se habían quedado estancados en su vida cristiana por falta de asimilar la enseñanza de vida. Interesante, un cuarto factor aquí es que estas personas no podían enseñar. Claro, si no pueden aprender, si son lentos para aprender y lentos para entender y quieren volver a aprender lo mismo, jamás van a ser maestros. Y al comienzo del versículo 12, el autor dice, porque debiendo ser ya maestros, diciendo, ustedes ya tienen varios años en la vida cristiana. Ustedes deben estar enseñando a otros, a los nuevos creyentes en la fe. Pregúntate, hermano, hermana, que estás escuchando esta clase. ¿Eres un maestro en la iglesia? ¿Estás enseñando a otros la palabra de Dios, digamos, en la escuela dominical o la academia bíblica? Y si no, ¿por qué no? ¿Cuántos años tienes de creyente? ¿5 o 6 años? Ya debes ser maestro. Ya debes estar enseñando. Y si no puedes enseñar o no quieres enseñar, te sientes muy corto para enseñar, hay un problema en la madurez espiritual. Y por lo tanto, estas personas tenían la necesidad de recibir leche espiritual otra vez. El autor no quiere darles eso. Él quiere enseñarles cosas más profundas, pero habían quedado
como bebés en Cristo y necesitaban leche espiritual. Y por lo tanto eran inexpertos en la palabra, como dice el versículo 13. Todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Hermano, hermana querido, ¿eres un experto en la Biblia? Claro, entre comillas, no estoy hablando si tienes un doctorado en exégesis. Lo que estoy preguntando es, ¿has leído toda la Biblia? ¿Puedes explicar a otro creyente de qué trata el Antiguo Testamento? ¿Puedes explicar a otra persona de qué trata el Nuevo Testamento? ¿Puedes explicar qué es un profeta? ¿Puedes explicar qué es un apóstol? ¿Cómo estamos en nuestro manejo de las escrituras? Estos son síntomas de la y causas de la inmadurez espiritual. Así que pensemos un poco más en algunos factores de este problema de la madurez espiritual. Como ya mencioné, un primer factor, francamente, es pereza espiritual. Como dice el versículo 14 del capítulo 5, dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estas personas saben discernir entre buena enseñanza y mala enseñanza. ¿Y cómo saben discernir? Bueno, dice, porque han sido ejercitados los sentidos. Eso habla de esfuerzo. Han luchado con ideas y conceptos. Han aprendido a manejar lo correcto y identificar lo incorrecto. Pero tantos creyentes quieren una vida muy fácil. No quieren esforzarse. Y eso es un factor en la falta de la madurez espiritual. Otro factor para estos creyentes es que francamente tenían ciertas dudas acerca de la persona de Cristo. Por eso notarán que toda la carta a los hebreos se centra en Cristo. Desde el primer capítulo presenta a Cristo como superior a los ángeles. En capítulo 2, superior a Moisés. Capítulos 3 y 4, superior a Josué. Capítulo 5, superior al sumo sacerdote. Capítulo 9, superior a los sacrificios del Antiguo Testamento. Cuán importante es estar bien convencidos de la doctrina de nuestro Salvador. Hoy en día hay mucha gente que está cuestionando la doctrina de quién es Jesús y es importante que en la iglesia tengamos creyentes maduros que tienen una tremenda firmeza en su convicción espiritual, no solo para no ser movidos ellos, sino que puedan servir al resto de la iglesia enseñándoles y apoyándoles en la lucha espiritual. Otro factor aquí, lamentablemente, es que estos creyentes judíos estaban pensando volver otra vez al judaísmo, como leemos en capítulo 6, versículo 4. Les advierte, ¿no es cierto? Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y luego recayeron, volvieron atrás, tiraron la toalla. Dicen, no, si eso pasa, va a ser imposible restaurarlos al arrepentimiento otra vez. Así que este es el gran peligro de la falta de madurez espiritual, una inestabilidad en la vida cristiana. Y creo que todos somos conscientes y podemos dar testimonio de muchas personas que un tiempo estaban en la iglesia y ahora se han retirado. No crecieron en su vida espiritual.
y por lo tanto su fe en Dios se debilitó. Si al escuchar esta clase te das cuenta que algunos de estos factores son ciertos de ti, es urgente que pidas a Dios que use este curso para cambiar la dirección de tu vida. No debes seguir como estás. Dios el Espíritu Santo te está desafiando a crecer en tu vida cristiana, a madurar como creyente, porque los días se van a poner más y más difíciles y tenemos que tener fuerza espiritual para soportar estos tiempos difíciles. Ahora, aparte de estos creyentes hebreos, los creyentes en Corinto también eran muy maduros. ¿Se acuerdan cómo el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:1 los trata de niños en Cristo? La palabra en griego es nepios, infantes. Esa palabra nepios significa los que aún están mamando. Podemos comparar Mateo 21, versículo 16, donde esa palabra se usa ahí. Ahora, habiendo visto las causas de la inmadurez entre los hebreos, la pregunta es, en Corinto, ¿cuál era el factor que generó inmadurez espiritual? Bueno, Pablo dice claramente que se debió a su carnalidad. Pablo los acusa de ser carnales. Debiendo ser espirituales, eran carnales. Un creyente maduro es un creyente espiritual. Un creyente que no ha crecido espiritualmente es un creyente carnal, porque una persona inmadura en la fe cristiana, lo que pasa es que su vida no está bajo el control del Espíritu Santo, sino que está bajo el control de la carne en alguna manera u otra. Y es ese dominio de la carne en su vida. No digo grandes pecados. La carne se puede manifestar en frialdad espiritual, se puede manifestar en ociosidad y pereza, un letargo. No queremos estudiar, no queremos servir. Todo eso es la carne. ¿Cuántos creyentes en la iglesia son carnales? Niños en Cristo, debiendo ser jóvenes o padres espirituales. Ahora, en el caso de los corintios, las marcas o las evidencias de esta inmadurez espiritual incluyeron lo que Pablo dice, celos, contiendas y divisiones. ¿Cuántas iglesias luchan con divisiones? Ahora, a veces da la impresión que son los líderes que están peleando, creyentes o familias que tienen años en la fe. Y uno piensa, pero deben ser maduros. Mas no. Si una persona genera divisiones reiteradas veces en la iglesia, una clara marca de carnalidad y una falta de crecimiento espiritual. En Corinto también habían varios pecados escandalosos. Había incesto, había juicios ante las cortes paganas, había participación en elementos de los templos paganos, había borrachera en la Santa Cena, era un escándalo. Todo producto de la inmadurez espiritual. Y por eso Pablo se queja diciendo, quería enseñarles carne, darles algo sólido, y ustedes como niños en Cristo todavía están con la leche espiritual. Hermanos, estas cartas en la Biblia están aquí para alertarnos, para poder tomar el pulso de nosotros o nuestra iglesia. ¿Cómo estamos? Este tema es de gran importancia. Así que pasando ahora a la parte más positiva. ¿Qué es la madurez espiritual? ¿Cómo podemos alcanzarla? ¿Cómo podemos medir madurez espiritual? Bueno, en primer lugar, obviamente tiene que ver con conocimiento, como ya hemos dado a entender en este caso de los hebreos.
La madurez espiritual incluye un elemento de conocimiento. Aquí en 1 de Juan dice que la marca de ser un padre espiritual, versículo 13, es que conoces al que es desde el principio. Conoces al Señor Jesús, el eterno Logos. Tienes conocimiento de Él, de quién es Él, la encarnación, la doble naturaleza de Cristo. Hay todo un conjunto de conocimientos que son importantes como parte de la madurez espiritual. Por eso, más adelante en este curso vamos a estudiar todo el consejo de Dios. Vamos a estudiar la doctrina de la salvación, porque este conocimiento es fundamental para la madurez espiritual. Pero no es suficiente tener conocimiento. La madurez espiritual no es tener tu cabeza llena de Biblia y teología. Hay también el elemento de la experiencia, que es muy importante. Y en 2 Corintios 3, el versículo 18, me parece un versículo que nos examina a todos profundamente, porque aquí para mí está el meollo, la esencia de la vida cristiana. A ver, ¿cómo estamos a la luz de este versículo? Dice el apóstol Pablo, por tanto, nosotros todos, noten eso, todos, esto no es para pastores, misioneros, es para cada creyente. ¿Cuál debe ser su experiencia? Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo, es decir, ahora que el Espíritu Santo ha quitado el velo de nuestros ojos, podemos leer la Biblia y en la Biblia vamos a encontrar la gloria de Cristo, el eterno Hijo de Dios, viendo en un espejo la gloria del Señor. Ahora, ¿qué va a pasar? Somos transformados. Aquí está la experiencia. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Así que el creyente, al pasar los años, lo que debe pasar, lo que va a evidenciar su crecimiento espiritual, es que día tras día al leer la Biblia, encuentra más de la gloria de Cristo y al pasar tiempo orando en la presencia de Dios, el Espíritu Santo le da un anhelo de ser como Cristo y luego lo va transformando y puliendo para que poco a poco se vuelve como Cristo. Y los hermanos en la iglesia, al pasar los años, se van a dar cuenta. Esa persona que entró como un nuevo creyente, quizás con muchos problemas, muchas preguntas, cómo ha cambiado al pasar los años y ahora vemos la imagen de Cristo en él o en ella. Ahora es una persona tierna. Antes era muy difícil. Ahora es una persona que quiere compartir la palabra con otros. Antes no entendía la palabra. Ahora quiere servir al Señor y ayudar a otros. Antes necesitaba que todos lo atendieran a él o a ella. Esa imagen de Cristo debe ser la experiencia que tenemos, fruto de nuestro devocional en primer lugar y en segundo lugar, nuestra atención a los cultos en la iglesia, la enseñanza en la iglesia debe generar un impacto en nuestras vidas. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Tenemos esa experiencia? ¿Nos damos cuenta que ya no soy la persona que era hace 4 o 5 años porque el Espíritu Santo me está moldeando? ¿O será que no tengo mucho de esa experiencia? Quizá hasta he dado marcha atrás. Dios nos hable. Tenemos que tener conocimiento. Tenemos que tener esta experiencia de la transformación diaria por el Espíritu Santo. Eso nos va a conceder poder espiritual. ¿Cómo el apóstol Pablo podía llegar a una ciudad como Corinto, como Tesalónica? Leemos en 1 Tesalonicenses capítulo 1. Y Pablo predica el evangelio.
Del libro de los Hechos sabemos que él quedó unas cuantas semanas nomás en Tesalónica, pero fue suficiente, no solo para ver personas convertidas, sino una iglesia formada, una iglesia que creció y creció y se volvió una iglesia misionera. Y Pablo quedó fascinado con la manifestación del poder de Dios en Tesalónica, pero era porque Pablo era cierta clase de creyente, un creyente maduro, en quien el poder del Espíritu Santo se manifestaba. Hay que preguntarnos, ¿tengo yo en mi experiencia el poder de Dios? ¿Se está manifestando ese poder en mi ministerio, en mi testimonio, en mi vida personal? La vida cristiana es una vida de poder. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. No me avergüenzo del Evangelio, es el poder de Dios. ¿Dónde está el poder en nuestras vidas, mis queridos hermanos y hermanas? Ahora, para alcanzar esto, tenemos que tener disciplina personal. En 1 Corintios, el capítulo 9, versículos 26 y 27, el apóstol Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre. Ahí está el poder en la vida de Pablo. Pablo no se dejaba dominar por la carne. No, Pablo tenía suficiente poder espiritual para tomar su carne y subyugarla. La tenía dominada, controlada. Y el apóstol Pablo escribe a Timoteo, 1 Timoteo 4, diciendo, Timoteo, ejercítate para la piedad. Ejercicios físicos son buenos para el cuerpo físico, pero si quieres tener poder espiritual, tienes que hacer ejercicio. Tienes que tener músculos espirituales. Tienes que tener resistencia, estamina espiritual. ¿Cómo estamos, hermanos, en ese tema? El poder espiritual también se manifiesta en resistir al diablo. El apóstol Pablo en 2 Corintios 10, versículos 3 al 6, habla de las armas de nuestra milicia. Son armas poderosas, capaces de traer abajo eh, pensamientos que se resisten al evangelio. ¿Manejamos esas armas, hermanos? Viene a mi mente ahora un evento hace muchos años en Inglaterra. Estaban con nuestros hijos, eran pequeños entonces, y fuimos a ver unos buques de la Fuerza Naval. Y ahí vimos una ametralladora, esas que a veces vemos en las películas. Y Jonathan quería tomar esa ametralladora. Lo que no se había dado cuenta era cuán pesada era esa arma. Casi no la podía sostener. Claro, tenía 9, 10 años. Esas armas requieren un hombre musculoso, un hombre fuerte para manejar esas armas. Y algo parecido en la vida espiritual. Dios nos ha dado armas poderosísimas, pero si somos bebés, ¿cómo vamos a manejar esas armas? Tenemos que desarrollar físico, espiritual, músculos espirituales para manejar estas armas. Y el apóstol Pablo dice en Efesios 6, nuestra batalla es contra Satanás y las huestes espirituales. Y Pablo dice, tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Jamás vamos a vencer a Satanás nosotros. Necesitamos el poder de lo alto para resistir a Satanás y habiendo hecho todo en el día malo, quedar firme, no retroceder. Es la marca de una persona madura en su vida cristiana. Y como dije, tenemos que tener el poder de Dios para el ministerio. Me imagino que muchos de nosotros estamos desarrollando algún ministerio en la iglesia. Pregúntate, ¿cómo se manifiesta el poder de Dios en tu ministerio? Sé honesto, pregúntate, ¿cómo se manifiesta el poder de Dios? ¿Hay poder de Dios?
Cuando tú haces ese ministerio, ¿eres consciente del poder de Dios obrando en ti? O quizá te suena extraño lo que estoy diciendo. Nunca hemos pensado en eso. Estas son las marcas de la madurez espiritual. ¿Qué motivaciones tenemos para la madurez? En primer lugar, agradar a nuestro Padre Celestial. Yo soy padre de 3 hijos. Qué lindo ver a mis hijos crecer y madurar. Me encanta verlos ahora maduros. Antes eran niños, luego los vi como adolescentes, muchas marcas de inmadurez. Ahora ya han pasado los 20 años, mucho más estables, firmes, maduros. Eso me encanta como padre. ¿Y acaso nuestro Padre Celestial no será así? ¿No quiere ver a sus hijos pasando de ser niños a ser jóvenes y de jóvenes a ser, entre comillas, padres maduros en la fe? Pidamos a Dios que nos ayude a preocuparnos por nuestra madurez espiritual, para que agrademos a aquel que nos llamó en la eternidad para ser sus hijos y nos salvó en Cristo Jesús. Otra motivación para la madurez espiritual es seguir el ejemplo de Cristo. ¿Acaso el Señor Jesús no era un hombre maduro en la fe? Claro, pasó por las etapas. Una etapa de ser niño, una etapa de ser joven y luego era adulto, capaz de salir de su casa y dedicarse a 3 años de andar caminando a lo largo y ancho de Palestina predicando el Evangelio. No tenía casa, no tenía nada garantizado de comida, a veces escaseaba la comida y el Señor seguía predicando. A veces mucha gente le seguía, a veces la gente le abandonaba, los fariseos querían matarle y el Señor día tras día perseverando en su ministerio. Qué tremenda madurez. ¿No nos gustaría ser así, hermanos? Pero Cristo era un hombre que se aplicó a los ejercicios espirituales. Él no alcanzó la madurez espiritual así nomás. No se trata de una experiencia y buscar esa mística de la llenura del Espíritu Santo y en un instante ya somos maduros, hermanos. No es así. Lleva tiempo madurar. Tenemos que esforzarnos. Nunca seremos fuertes sin una inversión personal. Seguir el ejemplo de Cristo. En tercer lugar, buscar la gloria de Dios. Hermanos, Dios es glorificado a través de un pueblo fuerte y maduro. Y Dios es deshonrado cuando la iglesia es inmadura, superficial, incapaz de servir a Dios. Que el Señor nos ayude a querer glorificar a Dios en nuestras vidas y que eso sea nuestra motivación personal. Y luego alcanzar la victoria sobre el pecado. Bien dice el apóstol Pablo, no hay justo, no hay ni un uno. Todos somos pecadores. Todos luchamos contra el pecado. Pero para alcanzar la victoria, para derrotar esos pecados que nos asedian, tenemos que tener vitalidad espiritual, madurez espiritual. Que esta sea otra motivación para nuestro crecimiento espiritual. Y en quinto lugar, ser eficaces en el ministerio. Nadie quiere simplemente marcar tiempo en su ministerio. Ir a la iglesia si eres ujier y simplemente das la bienvenida, llevas el asiento y has cumplido un domingo más. ¿De eso se trata el ministerio? ¿Dónde está el poder? Para estar en la puerta como ujier, una tremenda sonrisa en tus labios, un corazón lleno de amor para los creyentes que llegan, una sensibilidad espiritual al que llega cansado, desanimado,
una sabiduría para manejar cualquier situación que se presenta, cómo animar a los hermanos a sentarse más adelante, cómo ubicar los hermanos. Hermanos, debemos ser eficientes el ministerio, no solo cumplir un ministerio. Y esto requiere madurez espiritual. Como pueden ver, hermanos, es un curso bastante práctico. Y yo les animo a que tomemos un tiempo para meditar en esta primera clase. Si es necesario, escúchenlo otra vez. Hagan pausa, mediten el texto bíblico, oren, examinen sus corazones, pero aprovechemos este curso. Que no sea solo un curso más, sino que lo usamos para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a orar. Padre amado, es un desafío, Señor, este tema de la madurez espiritual, porque todos tenemos que poner nuestras manos en el pecho y reconocer que no somos todavía las personas que debemos ser. Hay muchas áreas en las que anhelamos crecer y tú esperas que crezcamos. Quiero pedir, Padre, que tu Espíritu nos acompañe en este curso, que sea el Espíritu Santo hablando a su pueblo, dándonos un deseo de crecer en la vida espiritual y luego enseñándonos cómo hacerlo. Así que, Padre, encomendamos este curso en tus manos y pedimos que a lo largo de las siguientes semanas lo uses para nuestro provecho espiritual, porque queremos glorificarte y honrarte en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos queridos.